Hola mis amigos, qué alegría volvernos a encontrar. Saben, en lo profundo del ser humano hay una necesidad de Dios. Los seres humanos somos parte de algo mucho más grande y sublime. El ser humano experimenta un vacío que debe ser llenado y busca en lugares equivocados. Pone su confianza en el dinero, las diversiones, alcohol y drogas. Pero su vida pasa y al parecer nada llena ese vacío. Porque solo Dios puede traer satisfacción al corazón del hombre. En el mundo de hoy existen muchas iglesias. Algunos creen en Jesús, otras como el hinduismo, el islamismo, el budismo son consideradas iglesias no cristianas y todas ellas tratan de responder los grandes interrogantes de la vida humana. Incluso en el cristianismo aparecen miles de iglesias que dicen tener la verdad y todas ellas basan sus enseñanzas en la Biblia. La persona común y corriente se confunde y se pregunta: ¿tiene Dios un pueblo a través del cual revela su voluntad? ¿Existe una iglesia verdadera? Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia verdadera. Hablemos un poquitico de la organización de la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Para ello debemos ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 16 al 18. Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Saben, Jesús es el fundador de la iglesia cristiana. Él vino a morir por el ser humano y consumar el plan de la salvación. Además vino para establecer un pueblo que continuara su obra salvadora aquí en la tierra. Entonces, ¿quién es la piedra angular de la iglesia? Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, Cristo es el fundamento de la iglesia. Sin embargo, existe una confusión en el juego de palabras que usó Jesús cuando habló con Pedro. Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y algunos han llegado a afirmar que Pedro es el fundamento de la iglesia, pero no es así. En el griego, Pedro viene de la palabra Petros, que es igual a piedrecilla o canto rodado. Por otra parte, roca viene del griego Petra, la cual es la roca principal sobre la que se levantan los edificios de la antigüedad. Ahora, ¿cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de la iglesia? Vayamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, el Espíritu Santo ha dado diversos dones para que en la combinación de ellos, en armonía, la iglesia pueda ser edificada y de esta manera cumpla la voluntad de Dios. Incluso es Dios quien establece el pastorado en la iglesia para guiar a los miembros por el camino que Cristo ha señalado, a fin de que cada miembro cumpla su parte en la misión que Dios le ha otorgado a su pueblo. Esto nos puede llevar a preguntarnos: ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Para ello debemos ver la vida de Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 23. Y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando la enfermedad y dolencia de la gente. Debe ser un pueblo que enseña la palabra de Dios, que predica las doctrinas de Cristo y que tenga el mensaje de salud claramente estipulado. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Eso lo leemos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y si tardo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Así que en la iglesia de Dios no hay ambigüedades ni medias verdades, sino la verdad de Dios clara y cristalina. Dios le dio la misión de la iglesia de llevar este mensaje al mundo. Mateo 24:14 dice: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin.
La iglesia es una escuela donde los miembros vienen a conocer la voluntad de Dios, donde se les enseñe cuál es la tarea y cómo debe hacerse. Y entonces cada miembro en su trabajo, en su casa, en la universidad, en el vecindario, lleva a cabo la misión de la iglesia. Y entonces, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Bueno, para ello les invito que vayamos al libro de Hechos y leamos a partir del versículo 1 del capítulo 6 lo siguiente. En esos días, como crecía el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos de que sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es bueno que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, elegid entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. La administración de la iglesia no debe descansar en una sola persona, sino en juntas, en el consejo de varias personas que buscan seguir las orientaciones del Espíritu Santo. La iglesia estaba pasando por una crisis, se debía solucionar de alguna manera. Entonces conformaron una junta de nombramientos, pidieron la dirección del Espíritu Santo y nombraron a unos varones que llegaron a ser los primeros diáconos de la iglesia. En la iglesia del Señor hay diversas responsabilidades. Estos son algunos ejemplos. Está el pastor, quien es el director de la iglesia y responsable por la congregación. Su función principal es educar a la hermandad. Encontramos al anciano de iglesia, quien es la persona que cuida el rebaño, que vela por cada persona. También están los diáconos, quienes son las personas encargadas de que la iglesia esté ordenada. Y las diaconisas están encargadas de servir a los enfermos, de cuidar a los niños y darle belleza al templo de adoración. En la iglesia existen diversas responsabilidades que tienen como objetivo el cumplimiento de una misión. Pablo amplía este concepto cuando leemos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 25 y 27. Para que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen los unos por los otros. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte de él. La iglesia verdadera debe enseñar las verdades del Evangelio ejemplificados en la vida de Jesús. Las doctrinas de Jesús forman parte de su declaración de fe. Entonces, ¿cuáles son las características de la verdadera iglesia? Volvamos otra vez al Apocalipsis, pero ahora en el capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Pablo dice que van a venir muchos que van a apostatar debido a los falsos maestros que aparecerán enseñando falsedades como si fueran verdad. En la época de Juan, algunos cristianos habían aceptado doctrinas erróneas. Ahora Dios, para nuestro bien, para que podamos transitar seguros, que vamos por el camino correcto, nos ha dado las características identificatorias de la iglesia verdadera. Y son: guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y entonces, ¿qué don en particular poseerá la iglesia? Volvamos a Apocalipsis, pero ahora el capítulo 19, el verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarlo y él me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Saben, la segunda característica de la iglesia verdadera es que el testimonio de Jesucristo, que es el don de profecía, se ve de manera clara, es decir, un pueblo guiado por la profecía. Una iglesia que cumpla estas características, que sigue las directrices que el Señor indica, que obedece los mandamientos, que tiene el don de profecía, además es un pueblo profético que tiene una misión de alcance mundial. Esta iglesia es la iglesia adventista del séptimo día. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz y habrá
un rebaño y un pastor. La realidad es que aquellos hijos sinceros de Dios estudian su palabra y siguen las indicaciones del Señor y toman el camino que Dios le muestra. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué debemos hacer? Primero, unirme a la iglesia verdadera. El apóstol Pedro, después de predicar, guió a los oyentes a la comunión de la iglesia en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se le unieron en ese día como 3,000 personas. Una persona que recibe la verdad debe unirse a la iglesia del Señor de los últimos días. En segundo lugar, debe permanecer fiel y firme. Pedro así lo indica en su segunda carta, capítulo 1, versículos 10 al 12. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque el hacer esto no caeréis jamás. No es solo unirse a la iglesia, sino permanecer en las enseñanzas de Jesús, mantener una relación viva con el Salvador. Hoy el Señor te muestra el camino más seguro. La iglesia de Dios enseña la verdad de Dios, sin ninguna mezcla con el error. Por eso te invito para que tú y yo hagamos el siguiente pacto. Repite, por favor. Creo que Jesús fundó la iglesia. Deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Amén. Atardece en el mundo, hay violencia y maldad, desafiante las tinieblas, hoy ocultan la verdad. Mas el pueblo que a su Dios conoce, se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios. Levántate y concluye la obra que Él te dio. Atardece en el cielo, ya la gracia cesará. Lanza Dios un desafío, quien mi obra acabará. Mas el pueblo que a su Dios conoce, se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios. Levántate, concluye la obra que Él te dio. Te invito que hagamos la siguiente oración. Querido Señor, te agradecemos porque tu palabra nos da las suficientes indicaciones para transitar por el camino más seguro que lleva a la vida eterna. Gracias, Señor, porque no nos has dejado en oscuridad y nos muestra las características de la iglesia verdadera. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar la mejor decisión, que nos ayudes a unirnos a tu pueblo. Y también, Padre, te pedimos que nos des valor y nos des el poder de tu Espíritu para permanecer fiel a ti, que nada ni nadie nos separe de tu amor. Gracias por tus maravillosas bendiciones, pues esta oración la elevamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y todas ellas basan sus enseñanzas en la Biblia. La persona común y corriente se confunde y se pregunta,
¿Tiene Dios un pueblo a través del cual revela su voluntad? ¿Existe una iglesia verdadera? Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia verdadera. En el mundo de hoy existen muchas iglesias. Algunos creen en Jesús, otras como el hinduismo, el islamismo, el budismo son consideradas iglesias no cristianas y todas ellas tratan de responder los grandes interrogantes de la vida humana. Incluso en el cristianismo aparecen miles de iglesias que dicen tener la verdad y los seres humanos somos parte de algo mucho más grande y sublime. El ser humano experimenta un vacío que debe ser llenado y busca en lugares equivocados. Pone su confianza en el dinero, las diversiones, alcohol y drogas. Pero su vida pasa y al parecer nada llena ese vacío. Porque solo Dios puede traer satisfacción al corazón del hombre. Hola mis amigos, qué alegría volvernos a encontrar. Saben, en lo profundo del ser humano hay una necesidad de Dios.